Jofiel, arcángel de la iluminación. El gran arcángel Jofiel es el maestro divino de ángeles, seres humanos y elementales que están deseosos de expandir su comprensión de la vida y sus benéficas leyes divinas que gobiernan el gran universo. Esta comprensión les permite servir con mayor capacidad y eficacia. Él despierta los sentimientos a través de la radiación de la iluminación en la aspiración de ideas espirituales. Este arcángel solicitó al Dios de toda vida en el corazón del universo la oportunidad de servir como un maestro divino, habiéndose ganado el derecho de hacerlo, aplicándose a sí mismo durante incontables eras de estudio y preparación. Los templos de luz de Jofiel en los niveles internos son de un exquisito color dorado, símbolo de las actividades del segundo rayo. En estos templos, seres encantadores que sirven con el señor Jofiel enseñan a la hueste angelical cómo expandir su amor y poderes de luz, convirtiéndolos en una mayor bendición para toda vida. Enseñan también a aquellos de la humanidad deseosos de desarrollar la cultura educativa. A tales corrientes de vida se les enseña en los templos de la iluminación mientras sus cuerpos físicos duermen. A los elementales ansiosos también se les enseña en los templos de la iluminación de Jofiel. El servicio completo del señor Jofiel es expandir la comprensión de cada inteligencia autoconsciente que desea tal ayuda sin importar a qué reino pertenezca. Si bien con el señor Jofiel está su magnífico complemento divino Constancia, su servicio es ayudar a anclar el deseo de servir más firmemente dentro de la conciencia del estudiante aspirante. Por la radiación de su propia cualidad divina de constancia, ella estimula la actividad de la llama crística dentro de cada corazón humano para seguir hasta el logro. Por cada conciencia que acude a ellos en busca de ayudar, el señor Jofiel y Constancia y los maestros de los templos dorados de la iluminación expanden la capacidad de expresar ideales más altos y elevados de la deidad. Los templos del señor Jofiel dirigen hacia todos los templos educativos y escuelas de aprendizaje aquí en la tierra grandes rayos de luz dorada. Los ángeles de la educación y la iluminación dirigen corrientes de instrucción, aliento e inspiración a través de estos rayos, a través de la radiación de los maestros de tales templos y escuelas. Grandes eruditos interesados en los diversos aspectos de la ley, tanto espirituales como físicos, son los destinatarios de las corrientes de energía dirigidas desde estos templos. Ocasionalmente, a tales personas en la tierra se les asigna un maestro invisible para que les ayude y de este modo reciben tal instrucción a través de la intuición, la inspiración y los sueños. La nota clave del señor Jofiel está en la melodía, la más dulce historia jamás contada. Arcángel Jofiel, el poder de unos pocos. Desde el sol, detrás del sol, desde los padres de nuestro sistema y desde los padres de cada galaxia, traigo a sus almas, a sus espíritus y a sus conciencias luz, 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 para que puedan comprender a Dios, cualidades de la llama de iluminación. Mucha gente dice, cuando lo haya alcanzado, recibiré a mi Señor. La medida de una persona está en lo que hace en el eterno ahora. Los pocos han hecho todas las grandes cosas a través de las edades en todos los planetas. Dos seres en el corazón de un sol crean un sistema planetario. 7 Elohims crean los planetas. 7 arcángeles a través de cuyas conciencias, cuerpos y mundos fluye toda la energía de los 7 poderosos rayos, nutren las naturalezas espirituales de los reinos elemental, humano y angélico.
7 directores choanes gobiernan, controlan, guían, aconsejan y ayudan a evolucionar a 10.000 millones corrientes de vida que utilizan el planeta Tierra. No podemos contar con la conciencia que mide el éxito en números. Nunca es la población en general, sino unos pocos, quienes forman la esperanza para el cumplimiento de una visión o diseño de mérito. Mientras un hombre, una mujer desean el sustento de un planeta, mientras 2 pies fuertes están plantados sobre la tierra con un corazón anclado en el corazón de Dios, el planeta debe sobrevivir porque uno, en la autoridad del Yo Soy, es la presencia del Dios Todopoderoso en cualquier punto o lugar que permanezca enfocada esa llama. Mi empeño, mi servicio a la vida está en la enseñanza de la conciencia, capacitándola para descubrir dentro de sí misma aquello que es el poder de la luz. En el gran segundo reino y esfera, todos los seres que representan las 3 evoluciones reciben la educación requerida para convertirse en maestros de la energía y a su vez ser capaces de llevar la instrucción a aquellos que lo deseen y desean evolucionar en la escala de la evolución para su máxima perfección. En la segunda esfera, en las ideas se cristalizan, en otras palabras, toman forma. En su propio mundo es muy parecido. Reciben una idea abstracta, por ejemplo, podrían decir, me encantaría hacer un viaje. Entonces su mente, que representaría la segunda esfera, diría, muy bien, tomaremos lo abstracto y le daremos forma. Diseñaremos un viaje a las Bermudas, a Inglaterra o a algún otro lugar específico. Pueden recibir una idea para un nuevo hogar, luego su mente tomaría la idea y diría, me gustaría una casa con 8 habitaciones y 1 hectárea de terreno. Es en esta segunda esfera donde las ideas abstractas cristalizan en una forma viable. Entonces el deseo toma forma y cuando miran su plan para su regalo, para su hogar o lo que sea, lo atraen hacia la segunda esfera. Si les complace, sus sentimientos se precipitan hacia él, energizan la forma y la presión de sus sentimientos le da vida y la hace manifestándose. Invocación al Arcángel Jofiel y constancia. Haznos y manténnos constantes, amado Yo Soy, a ti, y agradecidos por tu presencia, cuya luz ahora libera a todos. Sentimos tu poder cósmico impartir tu amor a todos. Expande ahora el perdón de Dios en todo corazón constante. Que seamos siempre constantes cuando las presiones parecen tan fuertes, hasta que a través del poder del amor triunfante cantemos de nuevo su canción. Haznos y manténnos dispuestos a ser siempre constantes, a dar nuestro gran servicio de amar toda la vida libre. Que nuestro deseo sea constante y veamos el rostro del Maestro. En la fe, nuestros corazones expectantes están preparados para escuchar la gracia, para encontrar ese reino eterno de donde nunca marcharemos cuando una vez terminadas nuestras tareas y Dios entonces nos llama a casa. Amada Arcángela Constancia, nuestra estrella guía, sea ahora y siempre haz arder dentro de nosotros tu llama de constancia para hacernos y mantenernos constantes al resplandecer la luz de Dios que eleva a toda la humanidad en la gloria de la ascensión radiante. Dice el amado Jofiel. Uno con Dios es mayoría. Se ha dicho que uno con Dios es mayoría, y esta es una verdad eterna. La visión de un hombre trajo el Santa María al otro lado del Atlántico. La luz de un hombre transfiguró un cuerpo y lo ascendió en presencia de 500 personas.
Una inteligencia dirigida por Dios más de una vez ha salvado este planeta de su disolución. En cientos de años, a veces había solamente una corriente de vida encarnada que mantenía la conexión entre lo humano y lo divino. Es más, justo antes de la llegada de Sanat Kumara, solo quedaban en el planeta 4 corrientes de vida que le daban a la ley kármica razones para creer que se podía sostener dicha conexión. 4 individuos de 10 billones y no obstante fue suficiente. Siempre y cuando un hombre o una mujer desee el sostenimiento de un planeta, siempre y cuando 2 pies fuertes estén plantados sobre esta tierra con un corazón anclado en el corazón de Dios, el planeta tiene que sobrevivir porque uno, con la autoridad del Yo Soy, es la presencia de Dios Todopoderoso, haciendo caso omiso del lugar donde habite dicha llama enfocada. ¿Víctimas de las circunstancias? Patrañas. Ustedes son maestros a través de la llama de luz eterna y están unidos en un consciente lazo viviente, como ha sido el caso a lo largo de los años. Magníficas han sido las corrientes que han atraído las condiciones que han aclarado, la protección que le han dado al esfuerzo de Saint Germain desde el principio, lo cual ha permitido a nuestro representante anterior sostenerlo hasta el día de hoy. Poco sabe el ser externo que los sinceros llamados del corazón de otros a veces sostiene el esfuerzo que el ego reclama para sí. Amados, vengo a estimular dentro de ustedes una realización de que el eje inclinado de la Tierra está, no obstante, sostenido por los brazos del amor y de que esa gran luz flamígera mediante la cual ustedes sostienen las vertidas rítmicas del trabajo de clase es una de las principales razones por la que ha sido sostenida hasta el presente. Mi tarea, mi servicio a la vida, está en la enseñanza de la conciencia, permitiéndole descubrir dentro de sí aquello que es el poder de la luz. Al darse inicio a las individualizaciones sobre el planeta Tierra, a los arcángeles se les pidió que representaran los 7 rayos. Es así como para el planeta Tierra yo fui el primer instructor mundial, habiendo sido sucedido en mi tiempo por esos grandes y poderosos amigos, el amado Gautama Buda, el amado Lord Maitreya, nuestro amado Jesús y otros. En sus grupos, en los que se han despertado al enfocar las energías vitales de su vida en la ascensión, hay más de 11 que se han unido a los hermanos de la túnica dorada. Todos ellos han venido aquí conmigo esta mañana, así que están ustedes bien representados entre las legiones cuyas energías están dedicadas a enseñarles a la conciencia humana el poder que está contenido en la luz. En el gran segundo ámbito y esfera, a todos los seres que representan las 3 evoluciones se le dan la educación requerida para convertirse en maestro de la energía y para que a su vez estén en capacidad de llevar la instrucción a aquellos que la desean y que quieren evolucionar sobre la escalera de la evolución hasta su perfección última. En el primer ámbito, que es el ámbito de la ideación, se generan todas las bellas ideas desde el corazón de Dios que son infinitas. Estas nunca han sido comprendidas en su plenitud porque no hay las inteligencias suficientes que puedan posiblemente aceptar todas las ideas que emanan de la primera causa universal y exteriorizarlas. El centro generador de la mente y corazón de Dios y los pensamientos divinos e ideas que emanan constantemente de su gran conciencia son tales que aún todos los seres de la tierra y todos en los reinos angélico y elemental agarran una idea cada segundo y la exteriorizan perfectamente. Ni siquiera tocarían la casa del tesoro de lo que queda por reclamar. Así que ustedes tienen oportunidades maravillosas para magnetizar ideas divinas y dentro de tales ideas están los medios y maneras de realizarlas. Es la semilla cósmica del Padre tirada dentro del espacio universal
y la conciencia de ustedes es el magneto, el campo individual dentro del cual dicha idea se puede sembrar por el libre albedrío del que ustedes disponen y nutrirla, desarrollarla y exteriorizarla. En su gran mayoría, la humanidad de la Tierra, mediante el uso del poder magnético de su conciencia, atrae dentro de sí las ideas desde la atmósfera interior, desde el ámbito psíquico y astral, así como las sugerencias de otros seres humanos, las sugerencias que vienen a través de la palabra escrita, la radio, el cine, y las más decadentes sugerencias desde el plano psíquico y astral. Entonces, por cuenta del pensamiento y el sentimiento, las nutre, las energiza y exterioriza en la forma. De allí que resulta alentador saber que la humanidad no ha perdido el poder y la capacidad de exteriorizar las ideas de la Tierra, que en dicha capacidad, cuando los seres humanos sean entrenados e instruidos, podrán exteriorizar las ideas del Padre. Fin.